Hola, ¿qué tal? El día de hoy les vengo a presentar un problema sobre el número de Reynolds y su programación en la plataforma Octave. Primero que nada les voy a mostrar el problema que se utilizó. Antes de eso, mi equipo está conformado por Domínguez Orozco, Ingrid Alín, Bracamonte Flores, Yanitzel, Lozano Ramírez, Carlos Humberto, Ramos León, Cintia Daniela, Santiago Márquez, Dulce Estrella y su servidor Tapia Rojas Kevin. El problema nos menciona lo siguiente: una tubería de 2 pulgadas de diámetro conduce a 0.10 metros cúbicos sobre segundo de gasolina. Nos dan la gravedad específica de la gasolina, que es 0.68 a 15 grados Celsius. Nos preguntan que si el flujo es laminar o turbulento. Aquí tenemos los datos, que es el diámetro interno, que no son 2 pulgadas, pero estas las convertimos a metros, que nos daría 0.0508 metros. Tenemos la temperatura de 15 grados Celsius, el caudal, que es de 0.10 metros cúbicos sobre segundo, la gravedad específica de la gasolina, que es de 0.68, y esta viscosidad cinemática se sacó con la temperatura de los 15 grados Celsius y la gravedad específica de la gasolina, que va a ser 0.683 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo. Vamos a empezar el problema. Primero que nada, tenemos que sacar el cálculo del área. El área, recordando la fórmula, es pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Ya tenemos nuestro diámetro en metros, entonces sería pi por 0.0508 al cuadrado sobre 4 y nos va a dar 2.0268 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Ahora vamos a sacar el cálculo de la velocidad, que la velocidad la vamos a sacar del caudal sobre el área. Teniendo ya estos dos datos, nos va a dar de resultado final 49.3381 metros sobre segundo. Y ahora sí sacamos nuestro cálculo de Reynolds, que la fórmula de Reynolds es la velocidad por el diámetro entre la viscosidad. Sustituyendo los datos que ya tenemos, nos va a dar al final 3.669.656.633, recordando que el número de Reynolds es dimensional, entonces no tiene unidades. Entonces nuestra respuesta sería que el flujo es turbulento por tener un número de Reynolds mayor a 4000. Recordando esto, tenemos el flujo laminar, que es menor a 2000, el flujo turbulento, que es mayor a 4000, y el transitorio, que es un resultado entre 2000 y 4000. Teniendo ya el problema resuelto, pasamos a la plataforma Octave. Aquí lo que se realizó en este código de programación, pues darle nombre, cálculo del régimen de flujo de una tubería. Ok, vamos a solicitar a la persona la unidad del diámetro, ya que el problema nos lo está dando en pulgadas. Lo que se hizo aquí es hacer la serie de conversiones. Si lo quería en metros, en centímetros o en pulgadas. Cuando se corre el código, se le va a pedir que elija una de estas tres opciones. Ya que eligió, ahora sí va a solicitar el valor del diámetro según la unidad. Va a ingresar el diámetro y se la va a convertir ya sea a metros, a centímetros o a pulgadas. ¿Qué es lo que viene? La conversión a metros. O sea, el problema siempre nos lo va a pedir a metros, pero por si el dato se lo ponen en pulgadas o en centímetros, pues este código lo que va a hacer es convertirlo a metros. Aquí ya están las fórmulas del dato del usuario, entre 100 para centímetros a metros, y por 0. Para sacar de pulgadas a metros, el que nos da el dato del usuario por 0.0254 de pulgadas a metros. Si no pone alguna opción válida, se va a ejecutar nuevamente el primer código, que ingrese 1, 2, 3, que ya sean los metros, centímetros o pulgadas. Después de que haya ingresado bien este dato, va a solicitar el resto de datos. Lo que va a solicitar primero es que va a ingresar el caudal volumétrico. También le da un ejemplo. El ejemplo del problema se lo da aquí. Y también va a ingresar la viscosidad cinemática. Este código de programación se está basando básicamente en este problema. Después de que ingrese estos datos, ya va a sacar el cálculo del área, que aquí está la fórmula, pi por d del diámetro
al cuadrado entre 4. Y también le va a sacar el cálculo de la velocidad promedio del flujo, que es el caudal sobre el área. Y por último, pues va a calcular el número de Reynolds, ya teniendo todos los datos que genera este código de programación. Nos va a mostrar los resultados del diámetro convertido, del área de la tubería, de la velocidad del flujo y del número de Reynolds. Esos son los datos que nos va a presentar cuando se ejecuta este código. Y al final nos va a dar la clasificación del flujo, ya sea transitorio, laminar o turbulento. Aquí también se le dio ciertas restricciones para que diera bien como tal qué tipo de flujo era el que nos daba. Bueno, ya mostrando el código, vamos a ir a ejecutarlo. Vamos a darle a ejecutar. Vamos a ir a la ventana de comandos. Y aquí es lo que nos dice. Selecciona la unidad del diámetro. Como ya habíamos mencionado, metros, centímetros o pulgadas. Vamos a meter los datos que nos dio como tal el problema. Entonces vamos a ponerle la opción 3, porque el problema no nos dio en pulgadas. Vamos a ingresar el diámetro de la tubería. El diámetro de la tubería pues eran 2 pulgadas. Ponemos 2, damos enter. Ahora nos dice ingrese el caudal volumétrico, que era 0.10. Lo que está utilizando el ejemplo. Te da un ejemplo de cómo puedes poner los datos de este caudal. Y también te lo dice que lo tiene que dar en metros cúbicos sobre segundo. Damos enter. Vamos a ingresar la viscosidad cinemática, que también te la pide en metros cuadrados sobre segundo. Aquí el ejemplo es el que te lo está dando del problema que vimos, 0.683 a la menos 6. Damos enter. Y aquí como tal pues ya nos está dando los resultados, que es el diámetro convertido, 0.0508 metros, que es el que tenemos en el problema. El área de la tubería, que es 0.02027 metros cuadrados. La velocidad del flujo, que es 49.3381. Y el número de Reynolds, que al final recordando que era 3.669.659. Varía un poco ya sea por las décimas después del punto, pero pues es básicamente muy poca la diferencia, porque nos sigue dando 3.669.659. En el otro daba 3.669.653. Entonces no hay mucha diferencia. Y al final nos da la clasificación del flujo. Nos dice que es turbulento, ya que el número de Reynolds es mayor a 4.000. Bueno, ahora nos regresamos al editor, porque le vamos a dar de nuevo, vamos a correrlo para que se observe que con otros datos pues básicamente igual se va a poder realizar lo mismo. Ok, el dato que vamos a ingresar, aquí vamos a pedirle que en pulgadas, que va a ser 3, enter. El diámetro de la tubería lo vamos a poner 258. El caudal lo vamos a poner a 0.05. La velocidad, la viscosidad cinemática, perdón, la vamos a poner de 0.296 a la menos 5. La exponencial a la menos 5. Damos enter. Y aquí ya, por ejemplo, nos dieron otros datos diferentes. El resultado, el diámetro convertido, nos lo convierte a metros, 6.5532 metros. El área de la tubería, que es de 33.728467 metros cuadrados. La velocidad del flujo, que es de 0.0015 metros. Y el número de Reynolds es de 3282. Esto que nos quiere decir que la clasificación de nuestro flujo es transitorio, ya que está entre los valores de 2000 y 4000. Entonces podemos decir que al momento nuestro código de programación va bien. Vamos a checar otro dato para que nos dé otro flujo turbulento y al final un flujo laminar. Vamos a volver a correr el código de programación. Nos vuelve a pedir que seleccionemos la unidad de diámetro. En esta no sé, vamos a seleccionar, ahora que no lo convierta, 1. Vamos a ingresar el diámetro de la tubería interna, que va a ser de 98. El caudal volumétrico va a ser de 0.80.
y la viscosidad cinemática va a ser de 0.785 a la menos 8. Damos enter y aquí nos da otro flujo turbulento, ya que el diámetro está convertido 98 metros como tal, no lo convierte, siguen siendo esos 98 metros. El área de la tubería, que es de 7542.963961 metros cuadrados. La velocidad del flujo, que es de 0.0001. Y el número de Reynolds, que es de 13.000. No, perdón. Es de 1.324.050. Eso nos quiere decir que es mucho mayor a 4.000. Entonces el flujo va a ser turbulento. Ahora, para un flujo laminar, vamos de nuevamente al editor. Le damos correr al código de programación, nos regresamos a la ventana de comandos y vemos que nos vuelve a pedir lo mismo. Nos vuelve a pedir seleccione la unidad del diámetro. Ok. Entonces vamos a seleccionar la unidad. Otra vez vamos a ponerle 1. Vamos a ingresar el diámetro interno de la tubería. No sé, 2.55. Damos a enter. Vamos a agregar el caudal de 0.02 y la viscosidad cinemática de 0.185 exponencial elevado al cubo a la menos 3 y le damos enter. Nos muestra nuestro resultado. El diámetro convertido sigue siendo los 2.55 metros. El área de la tubería, que es de 5.107052 metros cuadrados. La velocidad del flujo, que es de 0.0039 metros sobre segundo. El número de Reynolds que nos da es de 54. Y tenemos la clasificación del flujo, que es laminar, que es menor a 2000. Bueno, con esto queda mostrado que pues básicamente nuestro código de programación es bueno, realiza con exactitud todas las operaciones que se le piden para sacar el área, para sacar la velocidad, para sacar el número de Reynolds y al final clasificarlo de cuál de los 3 tipos es este flujo. Entonces, pues básicamente este sería el código de programación realizado. Y pues sería todo. Muchas gracias.